Hay que desmontar el Estado corrupto, ha dicho Pablo Gómez Álvarez desde el primer día que tomó posesión de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Esto refiere a la corrupción como un asunto sistémico, no anecdótico, de un Estado, no un presidente ratero, un funcionario deshonesto o un narco corruptor de gobernadores. Pablo Gómez, ¿seguimos hoy insertos en la cuarta transformación en un Estado corrupto? Aunque el gobierno no sea corrupto, el Estado mexicano sigue siendo en gran medida corrupto. Porque el Estado corrupto es una forma de gobernar que se ensancha a cada momento, porque necesita incorporar más y más y más instituciones, personas, clases, periódicos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todo el tiempo tiene que estar incorporándolo para poder funcionar como tal. En el momento de la ruptura, en 2018, lo que nos encontramos es algo que es como una gran madeja. Estado corrupto es una gran madeja. No es un acontecimiento aquí, allá, como en cualquier otro país, que es endémica la corrupción, va y viene, etcétera. No, no, no. Aquí es un sistema. Por primera vez en la historia, el gobierno federal en una elección como la de este año no compró votos o dio dinero para comprar votos. Es un acontecimiento histórico, ¿no? Nunca había ocurrido. Nadie dio cuenta, nadie lo aplaudió, lo vieron como algo normal, tranquilo, no pasó nada. Bueno, sin embargo, es un golpe fuerte al Estado corrupto, pero no es suficiente como todos los que se han dado al Estado corrupto, persiguiendo aquí, allá, etcétera. No es suficiente, es necesario que todos nos pongamos en línea de combate a esa estructura. El Estado corrupto no es, tú lo has dicho hace un momento, un gobernante deshonesto, una tranza, una mordida, un robo, un fraude. No, es un sistema. Estamos contra ese sistema y tenemos que seguir adelante, porque en buena medida para eso luchamos por el poder. No solo para eso, naturalmente, pero también para eso. Yo hace 30 años escribí Los gastos secretos del presidente, un libro en Grijalbo que no fue respondido. El PRI nunca respondió. El PAN se cayó. No hubo réplica. Pero ahí se demostraba una forma de operación del Estado corrupto que era la concentración de la capacidad de gasto discrecional del presidente de la República y la manera como lo repartía. Esa era una forma de Estado, del Estado corrupto, pero solamente una. Tiene muchísimos tentáculos, muchísimas madejas. Pero ¿qué otras cosas se han Ahora, ¿qué desmantelado? otras cosas? Bueno, una cantidad impresionante, ¿no? Por ejemplo, el día que llegamos a la Cámara de Diputados hace 3 años o pico, se acabaron los moches. Ese día llamamos a todos los partidos y les dijimos a sus coordinadores, el sistema de encapsulamiento de fondos, de etiquetamientos, se acabó. No vamos a repartir el presupuesto en canchas aquí y allá, en cositas que ustedes pidan. No hay autorización de nuestra parte para esos gastos, luego de lo cual esos diputados que pedían las cosas iban con los presidentes municipales, gobernadores, incluso hasta empresas privadas, ONGs, a cobrar el moche. Por haber logrado la asignación presupuestal, iban y cobraban el moche o canalizaban al constructor, al contratista que iba a hacer la obra. Así operaba los moches. Pero estamos hablando de 50,000 millones de un solo golpe. Ahora, bueno, ese fue el primer acto, los moches, ¿no? Después vino el asunto de los sueldos. Cada servidor público se ponía, los jefes, el sueldo que quisieran.
como lo sigue haciendo Lorenzo Córdoba y el INE. Se ponen el sueldo que quieren, ganan más que el presidente 300 personas. Y la Constitución dice que está prohibido. Bueno, también los ministros de la Hicimos, Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, pero algunos claro, claro, senadores. claro, pues por eso te digo que no hemos resuelto el problema. Todavía hay remanentes, no pocos, pero ¿quién gana más que el presidente en el gobierno federal? En los organismos directamente controlados. Nadie. Y está vigente la ley de remuneraciones. ¿Cuántos años tenía congelada? 6, 7. La sacamos. Fue la primera ley que votó el Congreso en la nueva legislatura en el 2018 y no querían que se aprobara. Bueno, de ahí arrancamos. Hicimos una reforma de la administración pública, ¿no? Con el propósito de que nadie pueda gastar cosas que no son para la función pública. Prohibido el gasto superfluo, el derroche. Bueno, y empezó a utilizarse las instituciones como la Procuraduría Fiscal para perseguir a los evasores fiscales, prohibimos la condonación fiscal, se modificó la Constitución para eso. Avanzamos en muchos otros aspectos también legales y vino entonces la desarticulación de los fideicomisos, la inmensa mayoría de ellos que era un reparto de dinero entre los amigos de los poderosos para esterilizar recursos presupuestales de un presupuesto pobre, de un país pobre, de una sociedad pobre y de un gobierno rico que desperdicia el dinero en cosas que no sirven para nada. Entonces, eso se acabó. Y bueno, tenemos que seguir, bueno, ya vamos a llegar a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué papel ¿Ustedes ha se acuerdan de jugado? esa unidad antes de este gobierno? ¿Se acuerdan Bueno, de ella? estuvo en ella ¿Se acuerdan qué Vaz, hacía? que fue el procurador ¿Sí? de Peña Nieto en el Estado de México, ¿no? Pues sí, ya se acuerdan qué cosas hacía y qué dejaba de hacer, ¿no? ¿Para qué servía eso? ¿Cuál era la función de defensa de los intereses públicos de esa unidad? Bueno, pues se conocía cosas, pues, tiene información privilegiada, no hay una serie de restricciones para su conocimiento, pero también se extorsionaba a los transgresores para no actuar contra ellos. No era, no era mal negocio. Ahora, en este momento ya esa unidad pues ya tiene otro perfil, ya tiene otras personas, está en la línea de la lucha contra el Estado corrupto, no es producto del Estado corrupto. Más, es parte de un sistema internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera. No solamente es una institución mexicana de la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano, sino también forma parte de un sistema a través de convenios y tratados que tiene México firmados de carácter internacional. Entonces, está puesta al servicio de la lucha en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el terrorismo. Y está puesta al servicio más a fondo de la lucha en México contra el Estado corrupto. Y tiene que ser así, y tiene que desarrollarse de esa manera, como lo está también la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, la Auditoría Superior de la Federación, el sistema tributario, de administración tributaria. Es decir, tenemos una serie de instituciones que están en la misma línea política de destruir, de desarticular el Estado corrupto. ¿Qué se necesita ya en este momento? Necesitamos una mejor articulación, porque tenemos el mismo objetivo, que es el objetivo del nuevo gobierno, de lo que nosotros llamamos la cuarta T.
que es un... Pero, Pablo, perdóname, pueden tener la misma línea, pueden tener el mismo propósito, pero la anterior titularidad de la UIF estaba reñida con la fiscalía, eso era un hecho público. Quizás el mismo objetivo, pero estaban peleados los titulares. Bueno, ya eso ya se acabó. No digo que sea cierto lo que acabas de decir, pero bueno, por si acaso, eso ya no existe. Se acabó. Es decir, tú buscarás una relación fluida, una relación constructiva, una relación que Pues funcione. ya la tenemos, ya la hicimos cuando yo era presidente de la sección instructora de la Cámara. Con Gertz. En todo nos pusimos de acuerdo, claro. En todo, y no solo꯫ En todo lo que era de nuestra competencia directa y habitual, sino también en temas legislativos. Claro. Pablo, hay una jurisprudencia de la Corte que solo autoriza bloqueo de cuentas bancarias de la UIF por pedido de una autoridad extranjera. Esto lo hizo mucho Santiago Nieto dependiendo de agencias de Estados Unidos para validar sus acciones. ¿Debe dependerse de esas agencias para descubrir actos de corrupción en México? ¿Tú vas a acudir a esas agencias? No se ha acudido a agencias de Estados Unidos para descubrir actos de corrupción en México. Lo que existe es un sistema internacional de alarmas y de prevención de lavado de dinero o blanqueo de capitales, que no solamente es en América, sino en gran parte del mundo. Opera con estados que están obligados a atender requerimientos de otros estados que son parte de este sistema. Entonces, pero no tienen que ver con actos de corrupción dentro de cada país, a menos de que esto tenga alguna trascendencia de carácter transnacional. Por ejemplo, un asunto como el de el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, que García está Luna. actualmente preso en los, no quiero mencionar su nombre, para que no digan que ando buscando venganzas. Yo ni lo conocía ese nunca. Nosotros estamos reclamando por la vía civil una serie de recursos que él invirtió, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, y por lo tanto se abre un juicio y hay colaboración de la parte norteamericana. Claro que sí, tiene que haberla. O bueno, también estos congelamientos que se hicieron hace meses de una poderosísima banda de delincuencia organizada, con informaciones también de los Estados Unidos. Nosotros estamos obligados también a informar de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, no solo al gobierno de Estados Unidos, sino a los que están dentro de los pactos internacionales de combate al blanqueo de capitales, como se le llama en algunos lugares. Entonces eso, incluso hay calificaciones internacionales del nivel de inteligencia financiera que tiene cada país, y México no está en mal posición. Creo yo que puede mejorar todavía su posición si hacemos dos o tres pequeñas modificaciones a la legislación para poderla poner un poco al nivel de lo que es en la mayoría de los países que concurren en este sistema, ¿no? Porque se trata de homogeneizar también, ¿no? Las regulaciones, la capacidad de los gobiernos para poder combatir el lavado de dinero. Ahora, en el caso mexicano, la corrupción se encuentra con el lavado de dinero forzosamente, porque el dinero del producto de la corrupción, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con él? Entonces hay una serie de procesos penales en los que los inculpados dicen que su mamá le dio 300 millones y los tenía debajo del colchón, guardados, y se los entregó en efectivo. ¿Y quién les va a creer eso? Tienen que dejar rastro
forzosamente. Y para eso hay instancias del gobierno que tienen que averiguar cuáles son los rastros de la corrupción. Entonces es un objetivo político, porque no estamos buscando un culpable, el otro, un delincuente, alguien que salió corriendo con una bolsa llena de dinero. No, estamos tratando de desarticular las tramas del Estado corrupto. Es un asunto de Estado desarticular la corrupción, es decir, es un ejercicio político, un acto de poder, no solo un asunto ético o técnico, entiendo. Es decir, tú vas a hacer Pero no política. solo, es también algo más, es acatar la voluntad del pueblo. El pueblo mexicano ha votado contra la corrupción, ha votado contra el Estado corrupto, ha sido víctima del Estado corrupto y una gran parte del pueblo también incorporada a partes muy, muy lamentables del Estado corrupto. Entonces todos de alguna forma hemos sido víctimas del Estado corrupto. Es un clamor popular, es un asunto político en el sentido más claro de lo que es la política, lo que Pero corresponde a pero la comunidad. el clamor, Pablo, tiene que ver mucho también con la impunidad, con que quien debe ejercer la autoridad y debe aplicar la ley no lo hace, es cómplice de los actos corruptos. ¿Los mexicanos pueden confiar en ti, en la aplicación de la ley? Bueno, yo quisiera que sí, pero no es el problema de confiar antes de ver cómo actúa alguien, ¿no? Vamos a ver qué sale. Lo importante en este momento es que se entienda en el país por todos, opositores y partidarios del gobierno y de Morena y de la Cuarta T. Todos, que tenemos un fenómeno, se llama Estado corrupto. Y ha llegado el momento en que al menos en eso la mayoría debería unirse. No andar inventando fantasmas o descalificando la acción de los demás. Estoy de acuerdo en que uno de los elementos más fuertes del fenómeno es la impunidad, forma parte del Estado corrupto. No solamente por complicidad, sino también por omisión. Y la omisión casi siempre fue política, casi siempre. Pero también hay incapacidad, porque los instrumentos de lucha contra la corrupción nunca se desarrollaron. Es ahora cuando los estamos desarrollando. O sea, lo que hace el SAT hoy día, lo que se refiere a los grandes contribuyentes, ¿no? El presidente de la República en funciones pues, propias de su cargo, pero también cobrando impuestos a grandes multimillonarios Bueno, esa es su que no obligación. pagaban. Claro que es su obligación, pero ¿cuándo se había visto? Nunca. Al contrario, firmaban condonaciones por centenares de miles de millones de pesos. Vean las listas de las cantidades y de las empresas condonadas. Es una cosa gigantesca. Bueno, ese es un golpe contra el Estado corrupto y decir, ya basta. Por eso pusimos en la Constitución la prohibición. Claro, se pueden hacer cosas por encima de la Constitución. Se podría decir, sí, de acuerdo, pero les va a costar un poco más de trabajo. Y podemos nosotros luchar más contra actos arbitrarios o desviados, incluso de los estados, porque la condonación de impuestos también está prohibida para los estados. Yo no sé por qué no se aplica. Es un precepto constitucional que rige para todos, estados, municipios, todas las entidades. E incluso para los políticos de la 4T. Pero principalmente para ellos. Pablo, en ese sentido, la salida de Santiago Nieto no se da por una situación anecdótica, es decir, no es solamente un tema de los lujos de la boda, sino la incongruencia de que él tuviera estos procederes que han sido cuestionados y que el propio presidente ha dicho
que no son congruentes con el compromiso de la función pública que él pide. Por ejemplo, Santiago Nieto habló antes de casarse de haber adquirido una casa de 24 millones de pesos, que no sé cuántos funcionarios del gobierno actual pueden adquirir, o aunque fuera de crédito, no sé cuántos pueden pagar las mensualidades de un crédito tan alto. Se va a investigar a Santiago Nieto, se va a investigar su posible fortuna personal. Si la unidad de inteligencia financiera tiene conocimiento de movimientos irregulares fuera de lo normal, ¿no? Que inmediatamente nuestro sistema los captura, los capta y los reporta. Inmediatamente iniciaríamos un procedimiento. Para él y para cualquier otro. No solo porque él es él, porque es una persona. Ahora, si el procurador, el fiscal general de la República, tiene elementos y le pide ayuda a la unidad de inteligencia financiera, esta está obligado a concurrir para aportar los elementos que el Ministerio Público requiera, y esa es su obligación. No porque se trate de este o del otro, sino porque tenemos que hacerlo. Esto también es una forma de hacer política. Si la Secretaría, el Procurador Fiscal de la Federación, que pertenece a la misma estructura de la Secretaría de Hacienda, donde está inscrita la unidad de inteligencia financiera, requiere colaboración para ver algún asunto de carácter fiscal relacionado con recursos no declarados al fisco, pues con muchísimo gusto, en este caso y en cualquier otro. Porque, a ver, no hay patentes de impunidad. Ya no existe eso. No puede ser. Eso ya se tiene que acabar. Hay que olvidarnos de ese flagelo. Eso era lo que predominó en México desde los años 50. El Estado corrupto empezó a construirse en México en los años 50. No nos engañemos. Envolvió al país entero, sí. Lo vimos como algo, incluso nos acostumbramos, pues, a él. Bueno, pues ya es el momento de desacostumbrarnos, ¿no? Pablo, pero te quedan poco más de 2 años para ejercer esta función en la UIF. ¿Qué cuentas quieres entregar? Pues la verdad no sé. No me he puesto a pensar en eso. Yo no sé, pues es como cualquier otra trinchera, ¿no? Mira, yo lucho por estas cosas desde hace, me parece bien, haz las cuentas, desde 1963. No solamente porque en contra del Estado corrupto, pues es un tema. Hay otros muchos temas, ¿no? Que tienen que ver con la vida del trabajo, con la concentración del ingreso, con, no sé, el poder de los trabajadores para desplazar a los poderes del capital, que ellos siempre dirigieron el país, ¿eh? El Estado corrupto también es obra de ellos. Los políticos estaban a su servicio como parte del Estado corrupto. Así que bueno, pues yo voy a seguir en lo mismo, ¿no? No tengo por qué cambiar de dirección. Algunos me acusan de antemano, de que yo voy a usar este puesto para venganzas. A ver, no tengo motivo para vengarme de nadie. Nadie me ha hecho algo que requiera mi venganza, ¿no? Para decirlo claro. Entonces, ¿de qué me voy a vengar? Algunos dijeron que no tenía yo nivel técnico. ¿Quién sabe cuál nivel técnico se necesita para tener un puesto de esta naturaleza en el Estado? No sé cuál sea ese nivel técnico. Yo hice alguna vez esa aportación que mencionaba, que la considero muy importante, ¿no? Fuera, sin falsas modestias,
los gastos secretos del presidente. Nadie escribió sobre esto. Tampoco nadie respondió. Hubo silencio. Y yo seguí haciendo ensayos, artículos sobre el mismo problema. Este problema es un gran problema de México. Por algún motivo, Andrés Manuel López Obrador pensó que yo podía tomar esa estafeta. Yo puedo tomar esta, puedo tomar otra, no. O sea, no tiene que ser esta. Yo no pedí este puesto, pero lo acepto con la idea de responder. Hemos luchado más de 50 años por llegar al poder. El día que llegamos, pues no podemos escondernos en la casa. Hay que gobernar. Digo, esa era la idea. ¿No generas miedo, Pablo? ¿No generas temor? ¿No crees que eres alguien que hoy es una figura que pueda generar temor a los políticos? Pues yo no veo yo por qué me tengan miedo. Si yo nunca les he tenido miedo a ellos ¿por qué me va a tener miedo a mí? Pablo, planes de boda no tienes tú, ¿verdad? De momento no, digamos, ¿no? Puede ser que dentro de unos 25 años lo piense. Y no harías un festejo extravagante. Mira, este país está cambiando, pero mucha gente, pues, uno se resiste, combaten el cambio, se entiende. Otros no quieren entender porque no creen mucho en qué tanto está cambiando el país. Entonces parece que las dinámicas de antes han de ser las mismas. Creo que están equivocados. ¿Es tu última tarea política, Pablo? ¿Por qué crees eso? No, pregunto. Pues me veo tan joven como tú o más. Ok. Pablo, ¿algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Pablo, y gracias a usted por conversar con nosotros aquí en Reforma. Muchas gracias.